Hola Dunia, buenos días. ¿Cómo has estado? Muy bien, buenos días Laura y buenos días a todos los que nos escuchan. Un gusto estar por aquí, siempre es un honor poder apoyarlos a ustedes. Pues muchas gracias. Yo quiero agradecerte. Me da gusto, como te comenté, que seas una de las pioneras en esta nueva aventura, pues en este nuevo espacio que tenemos para la mujer, que es la mujer en la doñez, para llegar a todas esas mujeres que, como hemos platicado y hemos conversado en muchas ocasiones, pues juegan un rol importante dentro de las empresas familiares desde el ámbito que les toque, ¿no? Y pues como sé que tú tienes mucha experiencia en esto, no lo quiero transmitir yo, quiero que nos platiques un poquito quién es Dunia y nuevamente pues agradecerte, a mí me da mucho gusto que nos hayas concedido esta entrevista. Gracias Laura. ¿Quién soy yo y por qué el tema de dueñez, como ustedes los dicen? La verdad es que ahorita lo platicábamos, yo siento que es algo que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Trabajo en Acator, es una consultoría dedicada a apoyar a otras empresas familiares, los acompañamos en todos sus procesos. Trabajo con mi papá desde hace más de 20 años, por lo mismo trabajo en una empresa familiar y apoyo a familias empresarias. Entonces, pues de mi parte y mi profesión siempre tiene que ver alrededor de las familias. Por el otro lado, también mi esposo trabaja con su familia, con mi suegro, sus hermanos, entonces digamos que juego el rol como mujer de tanto esposa, hija. Ahorita estamos en el proceso de sucesión en Acator. Mi papá ya llegó a una edad en donde él ha pensado que yo puedo ser la siguiente, o bueno, más bien seré la siguiente directora general de Acator y estamos justo en este proceso. Entonces, digamos que desayuno, como y ceno empresas familiares todo alrededor de mí y es algo que me apasiona. Me fascina poder dejar mi granito de arena en el mundo alrededor de estos temas. Muy bien, Dunia, pues entrando al tema de la dueñez, y lo dijiste ahorita de manera muy general, a mí me gustaría que ahondaras en este tema y me dijeras qué significa para ti el concepto o qué significa para ti el vivirlo, porque tú lo vives, la dueñez empresaria. ¿Qué significa? Es una responsabilidad, a mi gusto es una responsabilidad con la que pues caminas, duermes, todo el tiempo te acompaña. Te puedo platicar, no sé, ahorita nosotros teníamos que entregar un proyecto, un proceso de sucesión que estamos haciendo con un cliente y definitivo, no te puedo decir, me terminé desvelando fin de semana y eso es lo que es la responsabilidad del dueño. Es eso, es el tener la pasión, el amor, el enfoque, el entender y el tomarte lo propio como tal y saber que tú tienes cierto poder e influencia, que hay que llevarlo con responsabilidad ante, y no nada más las decisiones en el negocio, sino todo alrededor, lo que tú vives en tu familia, lo que vives hasta con tu círculo social, estás todo el tiempo representando o impactando lo que es tu papel como dueño. Entonces, para mi gusto es eso, es un papel al que tú te responsabilizas desde que amaneces hasta que duermes, todo el tiempo. Y lo hemos platicado, lo traes en la mente, todo el tiempo te acompaña. Desde tu punto de vista en el tema de la dueñez, vamos a seguir con este tema, que es un tema que a mí me gusta y me apasiona mucho. ¿Tú crees que hay una diferencia entre cómo ejerce la dueñez un hombre y cómo la ejerce una mujer dentro de una empresa? Esa es una pregunta muy interesante siempre cuando veo estas preguntas generalizadas, a mí me preocupa porque nada más quiero dejar sobredicho que obviamente hay todo tipo de mujeres, hay todo tipo de hombres y estas respuestas pues son generalizadas. Quisiera asegurarme que alguien nos está escuchando que diga, no es mi caso, es normal porque no podemos hablar por todos, pero yo sí creo que se vive distinto la dueñez. ¿Por qué? Podemos a lo mejor quitarle el impacto de mujer y hombre, pero cualquier dueño en su personalidad pues su sello, pone su huella y definitivo la sensibilidad de la mujer normalmente es distinta, la forma de ver y razonar normalmente es distinta. Las mujeres tenemos otro tipo de forma de abordar la solución de problemas, inclusive la solución de conflictos, cómo puedes llegar a generar valor. Yo sí pensaría que es distinta, lo he visto,
Es más, digo, lo he visto justo hace poco trabajamos con una familia en Estados Unidos, era un proceso de sucesión, quedó una mujer, la hija, y era impresionante cómo veías a la mamá y que traía a la niña y al lado, y a los papás pocas veces ves que integran a los hijos en la oficina. Se ve, sí es distinto. Yo pudiera decir que no por eso, o sea, digamos, yo pudiera decir que es valiosísimo y el compromiso es el mismo o inclusive hasta a veces más. No quisiera, pero las mujeres, a mí me impresiona cómo entregan, aparte de su mente, entregan su corazón de una forma distinta. Muy bien, coincido contigo totalmente. Me gustó mucho la manera en que lo planteaste y lo expresaste. No pudo ser de mejor manera porque, como bien dijiste, hay casos particulares, pero de manera general, pues yo creo que esa impresión que tienes la comparto totalmente en ese rol de la mujer, de esa responsabilidad y ese amor que pone por las cosas, ¿no? Pues muchas gracias. Yo sé que tú estás iniciando un proceso de sucesión o que estás dentro de un proceso de sucesión con tu padre y me gustaría que nos platicaras qué es lo que para ti ha significado hasta este momento y qué significa, ¿no? Ese reto o esa responsabilidad que estás adquiriendo a través de este proceso, de ser la sucesora. Claro. La verdad, mira, no puedo dejar hasta, yo creo que se oye en la voz mi sonrisa que hay detrás, porque hay mucha emoción detrás, mucha emoción tanto de mi parte como de mi papá. Digamos que es un sueño que se ha ido plasmando a lo largo de los años. Yo sí te puedo decir que cuando yo estudié mi carrera, yo estudié psicología organizacional, luego tengo una maestría, me fui preparando para este puesto. Sí, bueno, y sí quería nada más dejar claro, cuando yo estudié mi carrera, yo no sabía claramente qué era lo que hacía mi papá, por decir, yo empecé a estudiar mi carrera porque era algo que a mí me interesaba. Siempre me llamó la atención el tema de comunicación, la relación, la comunicación entre una relación de familia, de la empresa, siempre decía la comunicación organizacional. Yo inicié pensando ahí, la verdad es que cuando me graduó me buscaron otras empresas, ya iba a empezar a trabajar en otro lugar y me habla mi papá y me dice, Dunia, vente a trabajar con nosotros, lo que tú estudiaste puede aportar aquí. Y claro que yo sabía que él apoyaba en temas de recursos humanos y empresas familiares, pero digamos que no escogí pensando en hacer carrera en Acator, sino era un interés personal. Y yo creo que, ¿a qué traigo esto? Que yo creo que eso es súper importante en un sucesor, que sea algo que de verdad lo mueva personalmente y que no sea algo impuesto que, no sé, mi papá me exigió desde chiquita, tienes que estudiar esto. Aquí cabe resaltar que yo tengo otros 3 hermanos, somos 4 hijos. Yo soy la tercera. Y mi papá siempre nos dio esa libertad. Por ejemplo, mi hermana mayor, ella estudió relaciones internacionales, no vive en Monterrey, le gusta mucho el arte. Luego tengo mi hermano, Alejandro, que él es ingeniero y le gustan temas de bienes raíces. Luego estoy yo y luego está mi hermana Venecia, que ella está cuestiones de política. Entonces, a mi gusto, desde ahí empieza un camino positivo que crecimos en libertad. Yo elegí por decisión propia este caminito. Entonces, ya cuando él vio, ok, sí me gusta, me invita y me dice, ven, si quieres conocer lo que yo estoy haciendo. Y empezamos a trabajar. La verdad es que en mi carrera no vi nada de empresas familiares, pero mi primer acercamiento fue con un cliente y me enamoré. Le dije a mi papá, esto es lo que a mí me gusta, el tema de comunicación organizacional, relaciones, la dinámica, cómo puedes ayudar a ponerle orden al caos que traen revuelto entre el sistema familiar, el sistema empresa, el sistema de propiedad. ¿Cómo puedes ayudar a estructurarlos? No sé, la verdad es que me enganché desde un inicio. Entonces, con esto a lo mejor ya me estoy extendiendo, pero me permitiste extenderme. Digamos que es un caminito que se ha ido dando a lo largo del tiempo y por eso a lo mejor hay mucha emoción en este momento porque pues se ha ido construyendo, ya llevo 20 años con él y poquito a poquito, en un punto fue como, ok, esto me encanta y no quiero que sea solo porque, ay, es la hija del dueño, sino que hay que prepararse, hay que estar listas y más que un lujo es una responsabilidad el poder tener esta, pues, esta oportunidad de suceder a tu papá.
cualquier empresa que sea. Entonces, por lo mismo fue, ok, vamos a hacerlo bien. Si a ti te gusta, estudié una maestría enfocada a desarrollo organizacional, que son procesos de cambio planeados en el componente de comportamiento humano. Entonces, digamos que ya fui yo sumando mis credenciales académicas, luego estudié un curso un curso de empresas familiares, luego me certifiqué como consultora de empresas familiares por Ivan Landsberg y luego con Harvard, con John Davis, digamos que busqué los mejores credenciales. Esa era una parte, las credenciales académicas. Luego, pues era exponerte a la práctica. Entonces, acompañando a él, con un cliente, con otro, y así poco a poco creo que hemos ido llegando a este punto que me dice, yo estoy listo, tú estás lista. Y aunque se dice fácil, sabes que lo más bonito a mi gusto de este proceso donde ahorita estoy parada es vivir lo que mis clientes viven. Los puedo entender perfecto. La verdad es que pudieras decir que Bárbara, Duna y Alejandro lo saben perfecto en un segundo, y veo como hay mucha emoción para mi papá. Claro que hay una parte pues te digo, de emoción de soltar lo que siempre he hecho, y siempre alguien nuevo, y es la idea, trae nuevas ideas. Entonces, ¿cómo poder empatar mis ideas con sus ideas y encontrar, yo siempre le digo, encontrar ese baile, o sea, encontrar como él y yo, y ahí vamos. La verdad es que ha sido un proceso muy bonito, ha sido un proceso con sus altas y bajas, por decir, irnos acomodando. Ha sido un proceso que para mi papá, no sé, digo, hay ciertos tipos que están estudiados según Jeffrey, no sé si has escuchado el libro de Heroes Farewell, ¿lo has leído? Claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, entonces yo ahí digo, bueno, mi papá, a ver, es que hay estilos pues, de jefes que se van o papás que se van. Y mi papá siempre me ha dicho, quiero ser un embajador. Los embajadores son esos que apoyan y mantienen la relación y están como coaches, y aquí están, y entonces entre que me suelta y no me suelta y ciertas cosas. Entonces es mucho ir como negociando en nuestra relación, digamos, en nuestra relación de trabajo. Pero pues ha sido muy exquisito, ¿para qué te digo que no? Por supuesto que se siente una responsabilidad, y sobre todo en tema de consultoría, porque no es un producto que se vende, sino es él, por decir, el que se vendía. Y ese es un tema pues distinto, porque no es como que estoy vendiendo una pluma y entonces ya nada más sigo haciendo plumas, sino que es él, es su conocimiento, su experiencia, y aquí vengo yo con mi conocimiento y mi experiencia, que definitivo es distinto, pero pues la idea es sumarnos. Entonces ha sido bien bonito, ha tenido sus retos, pero me siento pues muy emocionada y lista para el reto, si se puede decir. Mencionaste varios puntos, déjame ver por cuál empezamos y cuál vamos a abordar, pero Me extendí, Laura. uno de ellos es el tema de ese engrane que has logrado con tu padre, de esa parte, de esa evolución que tú dices, porque es muy difícil cuando normalmente, y como lo dijiste, en estos temas de consultoría, cuando se vende la figura de alguien, cómo hacerte presente, pero también mencionaste la parte de esa dueñez, lo voy a decir, ya que estamos hablando del tema de dueñez, y de esa responsabilidad que tú le has impreso a esto, en el tema de seguirte preparando. ¿Cómo es tan importante el tema de seguirse formando, el tema de prepararse, el tema de adentrarse, más las experiencias que estás viviendo al lado de tu padre, ¿no? Pero hay algo que yo te quiero preguntar de esto que nos platicaste la historia y nos dijiste que tú eres la tercera de los hijos y describiste las diferentes características de cada uno. Ahora me queda claro, porque una de las preguntas que yo tenía para ti, pues si eras la primera hija, si eras la primogénita, o cómo se dio ese proceso de elección de que fuera Dunia, y pues lo que veo es que fue un proceso natural, ¿no? No sé si quieras ahondar más en ese tema, porque pues lo dejaste un poquito plasmado en tu diálogo. Claro, sí fue un proceso natural, definitivo. Digo, como les digo, es una historia de 20 años. En algún punto mi hermano físicamente estaba en la oficina, físicamente él se dedicaba, apoyaba a mi papá en temas de inversión iba a decir de recursos humanos, en temas de inversión de bienes raíces, y físicamente estábamos juntos, trabajamos juntos en un punto. Por cómo se fue desarrollando la vida, la verdad es que luego él se enfocó a otras cosas, mi papá y yo nos quedamos juntos.
Entonces sí llegamos a pensar oye, se continúa y Acator bienes raíces y Acator consultoría que sea uno mismo y va creciendo como sistema familiar. Y por cuestiones de cómo nos fuimos acomodando y quizás formas de trabajar y cómo decidimos cada quien, él hace lo suyo, yo estoy en consultoría con mi papá de frente. Y entonces, definitivo, si alguien era mi hermana, aquí tengo una hermana que yo le llevo 14 años. Imagínate, es un pilón, de hecho nos preguntan, a mi papá le preguntan mucho, ¿y con la misma esposa? Y dice, sí, con la misma esposa, piensa que es como la siguiente familia. Mi hermana mayor le lleva 19 años a mi hermanita, yo le llevo 14. Entonces, sí, ahorita mi hermanita ya no es tan hermanita, ya tiene 29 años, pero en su momento, hace 20 años que yo empecé a trabajar, ella tenía 9. Ahorita, en ese momento no estaba en la jugada. Y mi hermana mayor se casó y nunca vivió en Monterrey. De hecho, a ella le gusta la cocina, le gusta el arte, nunca estuvo. Entonces, digamos que sí hubo conversaciones de llegar a pensar integrar a mi hermano y a mí, cada uno en su área de expertise, pero luego decidimos, pues así hicimos un análisis, digamos, familiar y decidimos mejor cada quien seguirle. Entonces, naturalmente, yo era la más preparada para este puesto, familiarmente hablando. Y la verdad es que he recibido una de las cosas que creo que ya no sé si me voy a ver muy teórica, pero igual hablando de cómo nos gustan estos temas, no sé si conoces el artículo The Tests of a Prince, los The Tests of a Prince, si no está bien padre, los tests, las pruebas que tiene el príncipe, digamos. Sí. Y justo hablaba, y no nada más es saber la parte técnica, te tienes que ganar el respeto de los colaboradores, como decimos, porque pues claramente tu papá o tu familia va construyendo un equipo de apoyo y no nada más puedes llegar tú porque en mi caso me apellido Guzmán y porque así no funciona, eso no daría un buen proceso de sucesión. Entonces, ha sido también igual un camino de cómo te posicionas, lograr apoyo de los colaboradores, cómo respetarlos, cómo escucharlos, cómo ir manejando y trabajando el equipo. Entonces, si tú me preguntas, ha sido un proceso a lo largo que a lo mejor nosotros como sabemos de estos temas lo hemos ido platicando y lo hemos ido como planchando el camino, se ha ido planchando poquito a poquito y poquito a poquito. Hoy por hoy, digo, son conversaciones y está abierto, por eso te lo platico, pero en la página ahorita mi papá sigue siendo el director general y ahí vamos, porque queremos que se dé cuando las cosas estén acomodadas. Muy bien. Pues Sí. ese tema de tener los talentos, eso que mencionaste del artículo, bueno, que te dejé que lo compartieras para que pues lo conozcan también nuestros escuchas, la gente que va a ver este video podcast, porque es muy relevante, no es nada más que te tocó por decisión y por ser el primogénito, por ser tal y cual o por ser el varón de la familia. Muchas veces hay familias que lo aplican de esa manera todavía. Pero pues tú es realmente tener esos talentos, pero sobre todo, Dunia, lo que es admirable, es esa pasión, o sea, se te nota la pasión, la transmites a través de esta pantalla que transmites y pues el estar preparado para eso, ¿no? Abordando en este tema, cuáles serían esas cualidades o cuáles serían esos talentos de liderazgo o esos talentos en general que tú nos puedes compartir, que tu padre vio en ti, que tú misma percibes para este rol que estás jugando, para esta sucesión de la empresa? Sí, yo digo, y creo que depende cada rol, ¿verdad? Pero en este rol de consultoría en empresas familiares, algo que creo que es muy importante es la sensibilidad. O sea, él siempre pensando, y no quisiera ni hablar ni bien ni mal, pero por ejemplo, mi hermano definitivo no tiene esas habilidades de sensibilidad. Entonces, de hecho, yo creo que aunque mi papá lo hubiera forzado, no pudo haber sido consultor de empresas familiares, por así. Entonces, yo pienso que ese es un tema, la sensibilidad. Otro es, pues, la motivación, como me dices, la verdad es que es algo que me interesa, el poder dejar mi granito de arena ahí, por decir. Entonces, él ve mi interés, y aptitudes, digo, no quiero
Vaya, tampoco se trata de decir que soy la mejor ni mucho menos de mi familia, pero sí poco a poco fui ganándome la confianza y por supuesto nosotros en Acator tenemos una frase que decimos que el mínimo del familiar es el máximo del empleado. O sea, si tú eres el familiar y hablando de dueñez, oye, si tú eres el dueño y llegas a las 11 de la mañana y te vas a las 4 y pues ¿cómo le vas a exigir a los demás? Entonces yo sí creo que es eso, o sea, es el compromiso de poder dar ese ejemplo como dueña, hija, ¿verdad? Pues sí, la aptitud de tener esa sensibilidad y el interés. Obviamente, digo, también tengo la capacidad de, pues no sé, o sea, los estudios se me dieron, la experiencia, creo que de suerte la hablan bien, digamos que hemos, de hecho, Acator ha funcionado puro boca en boca, entonces de una buena experiencia hablan bien y así es como hemos ido pues creciendo y yo creo que es eso. Yo creo que el dar buenos resultados, la capacidad, la motivación y la sensibilidad. Y yo creo que tiene que ver con un tema de personalidad también. ¿Qué opinas al respecto? Y esa personalidad la trae uno de nacimiento muchas veces, ¿no? La vas cultivando y te vas preparando, pero muchas veces la personalidad imprime muchas cosas. ¿Qué piensas? ¿Qué puedes dar? ¿Qué opinas tú al respecto de esto? También, por eso, y a lo mejor y me voy a cómo inició esto. O sea, cuando tú impones algo, no funciona. Digo, y lo estoy segura, Laura, que tú lo has visto con clientes y pudiéramos platicar, que luego ves a personas a los 50 y dicen, es que la verdad no me gusta. Es más, ahorita estamos trabajando con un cliente que te dice, yo estoy aquí porque mi papá quiere. Y el chavo ya señor, tiene 48, va a cumplir 50 y se ve que no está motivado. Entonces, bueno, aunque digamos que es motivación, personalidad, todo junto. Y pues sí, pero es algo con lo que también naces. Y hablando de los, fíjate, ya me voy a regresar, pero hablando de los del Four Tests of a Prince, justo dice, no nada más es la parte académica, es la parte de personalidad, es la parte de respeto. Nosotros decimos los rasgos personales, que seas una persona en el tema de consultoría, siempre pues que seas una persona que seas congruente con lo que haces en la oficina, con lo que haces afuera. Yo no puedo decir aquí que voy a las familias y no sé, por decir en mi familia política, venir a hacer un relajo, pues tienes que ser congruente y vivir, como decimos, walk the talk. Entonces, pues yo creo que ahí es donde va la personalidad que cuando te gusta, pues lo vives, lo vives. Entonces sí, vuelvo a como empecé, casi la primera es, tiene que ser en gran parte una elección propia para que se dé de una forma exitosa. Definitivamente, definitivamente creo que eso es parte trascendental, relevante de estos temas, ¿no? Y me da mucho gusto, de verdad, seguir compartiendo contigo esto, porque cada vez que vamos avanzando y vas compartiendo más acerca de tu experiencia y tu trayectoria, pues más vas motivando e imprimiendo, ¿no? Por lo menos a mí ya me tienes encantada con todo lo que me estás comentando y lo que nos estás compartiendo, y espero que esto mismo pues llegue a muchas mujeres que están jugando un rol dentro de la empresa familiar, desde el rol que sea. Yo soy de la idea de que todos los roles dentro de la empresa asumen y imprimen riqueza, ¿no? Si eres la esposa, como lo platicábamos en un inicio, si eres la esposa, pues porque tu rol como esposa, ¿qué estás imprimiendo? O el apoyo que le das a tu marido, el encargarte de la preparación, de la formación de tus hijos, para que él pueda desarrollar todo el potencial que tiene la empresa, ¿no? Si eres la madre también, muchas veces pues esa ímpetu de la madre del apoyo a los hijos. Si eres la hermana, cómo dejar que actúe el dueño en las empresas y no estar obstruyendo la operación. Si estás viendo que alguien más lo está haciendo bien, si eres la hija, cómo apoyo a mi padre o desde qué ámbito, qué aprendo, o cómo me formo, que este es tu caso, y es un caso, yo diría que un caso muy exitoso, porque tu padre, pues yo creo que tuvo la mira telescópica de decir, aquí está Dunia, reúne la personalidad, los talentos y todo, y aunado eso y el engrane a tu pasión y al gusto y a la motivación que tienes, pues creo que éxito rotundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es una riqueza profunda lo que me estás compartiendo. Y pues a mí me gustaría conocer también dentro de ese proceso de que dijeron, bueno, ya va a ser Dunia, estos 20 años que tienes con tu papá, ya hay un largo camino y una larga trayectoria.
pues, ¿sentiste que en algún momento cambió esa relación padre-hija? ¿Cómo fue? ¿Fue diferente? ¿O cómo se marca eso? Aquí soy la hija de Alejandro y acá soy la socia colaboradora de Alejandro. Entonces, pero antes de entrar a este tema, dijiste una palabra clave con la que comparto 100% contigo y con la que yo he vivido toda mi vida, que digo, tenemos que ser congruentes de lo que decimos y lo que hacemos. No es posible que de nuestra boca salga algo y nuestras acciones impriman otra cosa, ¿no? O demuestran otra cosa. Y el predicar con el ejemplo, ¿cómo exiges algo que tú mismo no estás haciendo, ¿no? Pues muchas gracias por compartir eso y porque a mí me da mucho gusto cuando veo a alguien afín en esos conceptos conmigo. Sí, gracias Laura. La verdad es que, y vuelvo al concepto, si quieres, por atar al concepto de la dueñez. Aquí cuando tú eres dueña, no eres un empleado de horas, eres dueña todo el tiempo. Y es donde you walk the talk, tienes que ser congruente, tienes que vivirlo. En mi caso me toca apoyar a empresas familiares, lo tengo que vivir, pero los que venden plumas, pues no sé, supongo que tienen que estar enamorados de su pluma y se tiene que notar y etcétera. Entonces, yo creo que eso igual, o sea, el walk the talk se comparte por ser dueño. Pero ahorita me preguntabas que si había cambiado, o sea, que si cambia la relación con mi papá. Sí, para mí creo que también ha sido una de las dichas y una delicia el poder trabajar con mi papá. Como todo, como toda relación, tiene sus áreas que, híjole, han sido difíciles, tiene sus áreas que han sido una riqueza, pero digamos, si volvería a escoger, volvería a estar en donde estoy. La verdad es que sí, nosotros tenemos reglas importantes, por ejemplo, que el domingo, bueno, cuando nos vemos con mi familia no hablamos de negocios, inclusive ahorita en Navidad nos fuimos una semana juntos de viaje y no se tocó nada de tema, era con mis hijas y claro que obviamente una emergencia o no sé, como te digo, este fin de semana, el domingo tuvimos que juntarnos, pero sabíamos que es algo de la oficina. Sí tenemos nuestros límites muy claros y entender dónde sí y dónde no. Y inclusive como está la dinámica, yo sé que hay ciertos temas que a lo mejor a mi mamá, no es que no se los puedo decir, pero ni le interesan. Entonces poco a poco también esa sensibilidad o perspicacia de saber en dónde, en qué momento, para cuidar que la relación familiar también florezca con los demás hermanos, no nada más yo trabajo aquí. Y hay una frase que me encanta que la quisiera dejar aquí, porque una empresa familiar, y ya estoy igual sacando frases de mi práctica, pero una empresa familiar tiene que cerrar la puerta y si decimos al ego. La verdad es que eso sí es importante, hablando de la personalidad, tienes que asegurarte que aunque tú eres la elegida, digamos en Acator en mi caso, no eres la elegida en el sistema familiar. En el sistema familiar todos somos iguales, todos somos hijos. Y dar entrada y dar cavidad a que eso suceda. Tú también tienes cierto poder hablando de la personalidad y cómo te mueves a lograr que eso suceda. Entonces sí cambia la relación, pero también sabemos encontrar esos espacios. ¿Verdad? Digo, yo ya me voy a ir de temas de empresas familiares que a lo mejor y por eso hacemos el consejo de familia y para tener sus diferentes espacios, ¿verdad? Y por eso la gobernanza es importante, pues nosotros la vivimos y la practicamos, por supuesto, lo recomendamos a clientes y pues lo aplicamos en persona. De hecho, nosotros hacemos como familia una reunión de integración familiar y tocamos ciertos temas y claro que hay que estar abierta, o sea, en este puesto, como tienes digamos, alguna responsabilidad en la empresa diferente que tus hermanos, tienes que estar súper abierta a escuchar y recibir feedback y asegurarte que no estás causando, digo, daño, siempre buscando primero el beneficio de la empresa. Pero eso, no es algo de un día, es algo que se va construyendo y como nosotros siempre decimos a lo largo de conversaciones y estar abierta a dar, recibir feedback, escuchar, explicar. La comunicación que esté abierta, cuando mis hermanos quieren saber algo, se les explica por qué se tomó esta decisión, tener los números bien acomodados. Todo eso es importante, la verdad. En nuestro caso, no sé, por ejemplo, el tema de sucesión testamentaria se conoce, mis hermanos saben cómo está el testamento, es abierto, no guardamos secretos, no hay sorpresas. Y yo creo que la verdad es que también nos ha ayudado, pues que nos dedicamos a esto, pero es algo que vale la pena invertirle tiempo.
para cuidar a que la relación se mantenga sana tanto en la familia como en la empresa. Y ese es, y bueno, y en la parte de la propiedad. Pero ese es un poquito lo que yo creo que sí cambia. Definitivo, si yo no trabajara con mi papá, mi relación con él fuera distinta. Yo creo que mi relación es distinta con mi papá que el resto de mí, o sea, que mis otras dos hermanas, por seguro, y mi hermano, pues también. Pero definitivo, pues yo tengo una conexión más cercana en cuanto a temas de negocio. Y sí se da, la verdad, ¿para qué te digo que no? Que vuelvo a lo mismo, es bien padre por un lado, pero pues ninguna de mis hermanas estaba trabajando el domingo. Entonces, es parte de, y el entender eso, o sea, creo que por eso en un inicio digo, es más una responsabilidad que un lujo. O sea, lo vas a tomar y tomarlo con responsabilidad, dejar el ego a un lado y no aprovechar este puesto, por así decir, para aplastar a otros. Muy bien. Qué Sí. bonita frase. Qué bien terminaste toda esta parte que nos compartiste en este momento de cómo ha sido tu relación con tu padre, ¿no? Porque eso es muy relevante y para mucha gente es muy importante y a veces sienten que el hecho de tener esta responsabilidad, como tú bien la mencionaste, puede dañar la relación familiar. Y bien comentabas también, la parte del consejo no es lo mismo el consejo de la empresa y el consejo de familia, ¿no? Pueden ser figuras diferentes. A lo mejor a ti te toca estar en la parte de la empresa y hay quien tenga esa personalidad y esas características de esa comunicación, de ese mantener la armonía, unión en la familia, que maneje la parte del consejo de familia sin perder de vista la parte de la empresa, ¿no? Pues muy Claro. bien, me da mucho gusto, Dunia. Y otra cosa que te quería preguntar, qué tanto han aplicado ustedes la metodología propia de Acator en este proceso sucesorio entre padre y Sí. tu? Pues, oye, te diría al 100%, pero no, y por eso me ha encantado como vivirlo, porque tú misma te das cuenta, híjole, esto nosotros se lo sugerimos al cliente y no es tan sencillo, vaya, tiene mucho, todo lo que nosotros hacemos, Laura, estoy segura que compartes, tiene una carga emocional importante. Digo, muchas de las decisiones que se toman. Entonces, darle espacio digamos, liberar esa carga emocional, ha tenido sus retos. Hemos aplicado la metodología al 100%. La verdad, sí, se ha ido haciendo de una forma paulatinamente. Yo pudiera decirte que por lo mismo que no sé, cuando a lo mejor nos buscan y quieren a un consultor y tiene un principio y un fin y siempre nosotros les decimos, más que rápido se hace bien, un proceso de sucesión. Pero digamos que nosotros lo hemos ido haciendo paulatinamente porque pues tenemos la experiencia y el know-how, es la verdad. O sea, tenemos esa ventajita, por así decir, pero sí lo hemos aplicado. Es la forma que lo sabemos hacer, no lo sabemos hacer de otra forma, la verdad, pero pues creo que nos ha dado resultados, ahí va, como te digo, o sea, yo quiero compartirle eso a las familias porque un proceso de sucesión tiene sus duelos, o sea, es un proceso como que mucha gente puede pensar, ay, qué padre, aquí va a estar, pero tiene sus retos, se cambia la dinámica desde tu papá que está ahí, tus hermanos, o sea, tiene sus duelos, también tiene sus felicidades y sus éxitos y sus logros, pero sí hay que darle espacio a saber que no es una decisión de qué color se va a ver la tapa de la pluma, es una decisión que impacta y tiene impacto en la vida de las personas y de tu familia. Entonces, por eso digo, es una decisión que se toma bien y se toma espacio. Si te pones a ver, nosotros ya lo hablamos, es algo conocido, pero ahí vamos, poco a poco. ¿Para qué? Para que lo vayan digiriendo, para que se vaya acomodando, para ir acomodando las piezas en nuestro sistema interno, familiar, empresarial, y que al final podamos tener esta sucesión ya con éxito, bien pavimentada, así le decimos, que ya esté bien pavimentado el camino. Pero sí, yo quisiera, Laura, digo, respondiéndote, pero ahorita dijiste muy rápido y no quiero no tocar ese tema, sino que dijiste, la mujer tiene muchos roles y ahorita hemos estado hablando de mi rol como pues futura o sucesora de Acator, ¿verdad? Si te fijas, ese es un tema mínimo en Acator que nosotros no nos pusimos una fecha. Hay clientes que dicen para enero del 2024 ya quiero anunciar y nosotros dijimos se va a anunciar cuando ya se sienta que está bien porque a final de cuentas pues seguimos operando y yo, Dunia, no tengo ni la prisa, no sé, como que sabemos que ahí vamos. Entonces
Yo creo que eso sería algo distinto que a mí se me ha hecho hasta bonito. Las cosas no se están apresurando, se van a dar cuando se tengan que dar. Entonces no hay una fecha por decir, pero es que es un anuncio, aquí nosotros hemos ido cambiando. Pero bueno, yo quería hablar también de los roles, por ejemplo, como esposa. O sea, y yo quería, ¿para qué? Para que las mujeres que nos escuchen sepan que a mí me tocó porque me encanta que mi papá trabajaba en lo que a mí me gusta. Pero si mi papá hubiera sido doctor, a mí me hubiera gustado esto, fuera lo que fuera, por así decir. Y a lo mejor yo no estaría en esta posición de poder tomar un lugar que mi papá fue construyendo en su consultoría. A lo mejor no estaría aquí, pero estoy segura que como quiera yo hubiera tenido un rol importante de decisión, de que tienes una influencia, de que tienes un poder, y estoy hablando con mi esposo o con mi familia. Vamos ahorita a hablar, por ejemplo, con mi rol de esposa. Ya hablamos de mi rol de hija y de sucesora y hermana un poquito, parte de mi sistema familiar, de mi núcleo familiar, ¿verdad? Y ahora quiero hablar de mi rol con mi esposo. Él trabaja con su familia, él trabaja con su papá, él trabaja también con su hermano. Y claro que, digo, no quiero ni hablar ni bien ni mal, sino quiero normalizar que esto pasa en las familias, que llega un día y, ay, pasó esto. Igual yo con mi papá, a veces les digo, hay estiras y aflojes, o sea, hay proceso de negociación de que sí, que no. Y no sé, que si yo había decidido algo y luego mi hermano dijo lo otro. Y vuelvo a, la dueñez es una responsabilidad. No puedes entrar y pensar que la gente se le olvida que eres dueño. Ni modo. Y tu voz cuenta, así tomes la peor decisión, pero cuenta porque eres el dueño. Y te van a escuchar los colaboradores diferente porque te apellidas como te apellidas. Entonces, bueno, y si mi esposo llega y me platica eso, yo siempre tengo dos opciones de a decirle, por ejemplo, qué bárbaro, tu hermano es un mugrero, cómo tu papá se le ocurre. Y yo a este término que acabo de escribir un artículo le llamo consejero de almohada. ¿Y por qué almohada? Porque es algo con el que duermes todos los días con tu esposo. Yo tuviera el poder de influenciar e ir metiéndole a mi esposo esas ideas en la mente, que su familia es un mugrero, el negocio lo explota, lo que tú quieras. La verdad es que yo estoy inventando también cosas que he visto. En negativo, cosas negativas, ¿no? Por supuesto. Y entonces ese rol yo voy influyendo. O me enojé y entonces no voy a ir a ver a mis suegros el domingo, o lo que tú quieras. Hay de todo, yo porque lo veo con mis clientes. Entonces, ese rol también es importante, el cómo manejarte con tu familia política, cómo apoyar. Y digo, y ser ese, pues intentar, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestra personalidad, pero intentar ser ese enlace de bien para poder también apoyar su empresa familiar, para darle contexto, para escucharlo y siempre darle un buen consejo en pro de su empresa familiar. ¿Cómo puedes entender a tu hermano? ¿Qué pudieron haber hecho diferente? En lugar de su mugrero, no, a ver, ¿qué puede ser? ¿Cómo van a, oye, y tú, en el caso de mi esposo tiene hermanas, tus hermanas ¿dónde van a estar? ¿Qué vas a pensar? Y ayudarles. Ese es un rol, les digo, olvídense que yo trabajo con mi papá, aunque yo no trabajara, ese es un rol que tiene poder y tiene influencia en una empresa familiar. Y ese es un rol que una mujer que esté casada con un dueño tiene. Hablo nada más hacia el papá. Y ahora hablemos de educar a la siguiente generación. Esos niños van a, digamos, si la empresa sigue creciendo, van a luego tener la posibilidad de que así como yo tengo con mi papá, ellos puedan trabajar con su papá, digo, o en mi caso también en mi empresa, pero esos dueños son la siguiente generación, los next gens, o le dicen rising generation, ¿verdad? La generación. ¿Y cómo los vas a educar? ¿Qué historias? ¿Qué narrativa van teniendo? Y eso es tu poder como mamá, como cónyuge, ¿verdad? Como político, o sea, familiar político en ese sistema familiar que, déjenme, como yo muchas veces veo que le quitan el poder, pero yo que apoyo a otras familias, ves cómo una nuera puede deshacer una empresa. La verdad, digo, les puedo platicar un caso. Esta es una familia que son de México, del DF, y era impresionante cómo la suegra nunca aceptó a la nuera por temas religiosos, no era la misma religión, entonces nunca la aceptó y, y fueron creciendo los problemas. El hijo era el mejor director general en su momento, el hijo tuvo que salir,
se separaron, el hijo empezó otra empresa, como era lo que conocía, le puso la competencia al propio papá y todo fue por no poder encontrar ese camino entre las relaciones de las mujeres, que ninguna trabajaba en la empresa. Y aquí a mí este ejemplo, digo, aquí es donde podemos ver el impacto y el poder que tenemos en nuestro rol como esposas. Y de igual forma nuestro rol como mamás. Ya voy a hablar igual de estudios, pero hay de los estudiosos de empresas familiares se han dedicado a estudiar cuál es la mejor, digamos, el mejor parenting style, la mejor forma de educar a los niños para que puedan ser unos futuros dueños, para que puedan ejercer su dueñez de la mejor forma. Y digo, y ya pudiéramos platicar que obviamente es un estilo con dejarlos con amor y lógica y dejarlos que vayan creciendo, etcétera. Pero desde eso, el cómo educar, tenemos un rol de responsabilidad como mujeres en la dueñez que no quisiera que lo menosprecien. Creo que ese es un poco, la verdad, por eso me encantó, gracias por invitarme, porque me encantaría que sepan las mujeres que estén en donde estén, tienen un poder y tienen una influencia alrededor de la dueñez. Ahorita hablábamos, Laura, que me decía, si una viuda, hoy en la mañana, justo hoy, aquí en Instagram, yo sigo una cuenta que se llama White Paper, que habla, no sé si la conozcas, ¿la sigues o no? No, pero la voy a empezar a seguir desde este momento. Muy buenas recomendaciones hoy. Escribe como artículos de, no sé, de cosas de negocios. Y hoy me voy a equivocar porque la verdad no me acuerdo exactamente detalles, pero te saco la noticia de hoy que dice, ay, se me olvida el nombre de la señora, pero vamos a ponerle que sea Doña Margarita. Doña Margarita viuda, que no es ese nombre, doña, pero me acuerdo que era la Casa Calderón. Ese es un ejemplo real. Y cómo empezó una cervecera. O sea, decía que doña Margarita quedó viuda y ella tenía la decisión de nunca hacer nada o vender la empresa. Y ella decidió como viuda seguir y continuar a la forma que ella pudiera, que era a través del consejo, seguir apoyando a la cervecera. Y hoy por hoy es una de las empresas más grandes de Monterrey, de Nuevo León. Entonces te habla como esa decisión de la viuda llego a que ahorita obviamente no te puedo explicar la riqueza, no nada más económica, pero hasta emocional. La familia, pues la familia Calderón, que era la Casa Calderón, y todas las familias que están alrededor de la cervecera, están muy orgullosos también de la propiedad, hablamos de la propiedad emocional, la propiedad social, de ser parte de, y la propiedad económica. Y eso fue la decisión de una dueña y de una mujer. Entonces yo quisiera, no quería no comentar vaya, no quería que se nos olvidara que más que hablar de mí, quería asegurarme que las mujeres sepan que tenemos un rol súper bonito, de impacto, con mucho poder y una influencia. Yo diría que la mayor influencia de, digamos, que de tu esposo y de tus hijos en un trabajo, o sea, en su empresa familiar. Y bueno, con eso creo que puedo cerrar a que quisiera invitar a todas las mujeres a que se tomen otra vez ese rol con responsabilidad y que hay que empezar a pensar cómo hacerle para hacerlo de la mejor forma. Por el bien. Esa importancia de ese impacto positivo que mencionaste. Eso es sumamente relevante. Claro, y es por el, si ya lo ponemos, es hasta por tu bien propio y de tus hijos. O sea, lo estás haciendo también por tu familia y porque quieres vivir, digo, normalmente la mayoría quiere vivir en un ambiente de armonía, de prosperidad, pero luego no se quiere responsabilidad de lo que, o sea, de tu impacto. Y bueno, ya aquí somos un sistema, o sea, lo que tú haces impacta alrededor de ti y no podemos pensar que somos únicos y lo que tú haces qué mal le da al resto. Tenemos que responsabilizarnos de uno mismo y por eso vuelvo a empresas familiares, hay que olvidar el ego. Somos un equipo de trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para apoyar desde el sistema familiar a la empresa y la empresa a la familia. Y aquí hemos estado hablando como del rol, pero desde, oye, tengo una idea, tengo un contacto que mi hermano estoy inventando. Si tú no trabajas en la empresa, oye, mi hermano sé que ese es un caso real de una amiga que su hermano vende colchones. Tiene una empresa grande de colchones. Y me dijo, Nia, el otro día pensé y conocí a uno, entonces, ¿por qué no? Se lo contacto a mi hermano. Ella está ejerciendo ahí la dueñez.
no está trabajando, pero está ejerciendo la niñez de saberse que su hermano está ahí, que ese negocio es de la familia, y esa es una forma de aportar padrísima. De ahí, oye, hicieron una alianza estratégica, la verdad es que lograron sus objetivos gracias a la recomendación de la hermana. Es un rol de mujer que no está operando diariamente, y ese es el que yo creo que nos gusta, digamos que tú y yo estamos tratando de asegurarnos que las mujeres sepan que el rol de trabajar, de ser, digamos, tener un puesto operativo en la empresa es uno, pero no es el único y tampoco es el más importante. Digamos que depende cómo lo ejerzas, entonces hay que responsabilizarnos de todo eso y pues disfrutarlo también. No, pues muchas gracias. Me encanta hablar el mismo lenguaje, me encanta compartir los mismos conceptos, pero me encanta cómo cerraste esto con el tema de esa responsabilidad y ese impacto que puedes llegar a tener desde tu rol, desde donde estés, desde donde esté la mujer situada, ¿no? Porque ahorita este espacio es el tema de para las mujeres y yo creo que muchas que escuchan esta entrevista y te escuchan hablar con esa pasión y te escuchan hablar de estos conceptos y transmitirles estos principios, pues yo creo que se van a ver muy motivadas y van a saber, ojalá logremos cambiar el chip de mucho en el impacto de que no quedarme callada, de cómo puedo impactar, de cómo puedo aportar, de esa responsabilidad que yo tengo simplemente por el hecho de pertenecer a una empresa familiar, sea la hija, sea la esposa, sea la madre, sea la hermana, desde ese rol, como ese ejemplo que nos acabas de poner tan relevante de la hermana, cómo traspasó y cómo llegó a ser un gran negocio, ¿no? Y pues, Dunia, muchas gracias. Yo podría seguir platicando horas aquí contigo. Sé que tu tiempo es muy valioso. Te agradezco mucho que hayas aceptado participar en este espacio. Y hubo una pregunta que me faltó hacerte y pues bueno, te voy a robar unos minutitos más. Dentro de todos estos años, cuando me imagino que la evolución pues fue dando de diferente manera, ¿te enfrentaste a algún reto cuando llegabas con tu padre y te presentabas con aquellos empresarios, con aquellas figuras y decían, Dunia Guzmán, la hija de Alejandro Guzmán, o Dunia Guzmán, parte de Acator? ¿Cuál fue el mayor reto que tú pudiste enfrentar y cómo lo afrontaste? Si pudieras platicarnos un poquito de eso y ya para cerrar esta entrevista y al final el mensaje, si les quieres transmitir algún otro mensaje, pero creo que has dejado mucha riqueza en esta entrevista y vas a ver que va a servir para motivar a muchas mujeres. Te lo agradezco. Qué bueno, gracias, gracias. Retos sí, igual ha habido muchos, ha habido ratitos y eso también quisiera como normalizarlo. Ha habido ratitos que digo, de verdad quiero seguir aquí, o sea, por decir, o sea, ha habido días que, y si empiezo a trabajar en otro lado, y yo creo que un gran reto ha sido que eso es propio de la consultoría, pero ha sido el que los mismos clientes vayan entendiendo o vayan respetando el que Dunia tiene algo que aportar y no solo Alejandro en este caso. Yo creo que, digo, se da propio en la consultoría más que en cualquier otra empresa, creo. Entonces, porque, bueno, yo así lo veo y no es que sea un doctor, pero, por ejemplo, vas a operarte con, no sé, el doctor, no sé, cualquier doctor, el que tú quieras, el del corazón. Y no porque el papá era un buen cirujano, quiere decir que el hijo también. Y yo eso lo entiendo y yo lo respeto. Y es mi responsabilidad darle a conocer al cliente que pues yo tengo algo que también aportar y tengo algo en mi persona, en mi experiencia, con mi foco y mi lente que es distinto. Mi papá es ingeniero, yo soy psicóloga organizacional, definitivo vemos las cosas distintas, pero también tengo algo que aportar y es valioso y te va a servir y te voy a generar valor y te va a ayudar, etcétera. Yo creo que ese ha sido el mayor reto. Yo creo que te has ido ganando ese lugar de forma magistral. Felicidades, Dunia, de verdad, es un placer platicar con mujeres como tú, es un placer escucharte y todo esto que nos compartes, pues mucha riqueza, de verdad me quedo muy satisfecha y pues muchas gracias nuevamente. Ya te he agradecido como 20 veces, pero pues no paro en agradecerte por todo esto que nos transmitiste y por todo lo que vas a transmitir a muchas más mujeres. Gracias a ti, Laura, gracias a todos los que nos escuchan. Si me decías que algo quisiera agregar al final es que me encanta saber bueno, más bien me encanta que sepan que ahí estoy, no sé, mis datos, no sé si ustedes luego puedan poner ahí mis datos, claro. Pero cualquier cosa, realmente no están solas, aquí estamos, hay mucho
hay mucho por donde poder ir avanzando, darle orden a las ideas, hay muchísimo y me quedo totalmente a su disposición. Gracias Laura, gracias a CEDEM, gracias a todos los que nos escuchan y un gusto de verdad poder compartir mi experiencia con ustedes. Gracias a ti, Dunia, que sigas teniendo un excelente día. Un fuerte abrazo y gracias. Que sigas teniendo mucho éxito. Estoy segura que así será. Gracias. Nos vemos. Bye bye.